Aquí en California podemos escribir oficialmente el epitafio político de Richard Milhouse Nixon, un abogado de una pequeña ciudad. Como Lincoln, Nixon se convirtió en su representante a los 33 años y en senador a los 35, como parte de la extensión republicana después de la guerra en las elecciones para el Congreso que atacó al nuevo trato del gobierno con los demócratas. Presentándose como un veterano del sur del Pacífico, sus primeras victorias sobre los congresistas Jerry Force y la senadora Helen Gahagan Douglas le dejaron claro a Nixon que la política era la guerra. No tenía oponentes, tenía enemigos. Toda ella es de color de rosa, incluso su ropa interior. Nixon se convirtió en uno de los líderes del Comité de Actividades Antiamericanas, enfrentándose a dirigentes sindicales, a veteranos de la Guerra Civil Española, a celebridades de Hollywood. Si dependiese de mí, les mandaría a todos de vuelta a Rusia. Pero fue el caso Albert Hiss el que dio renombre a Nixon. Arquitecto de las Naciones Unidas, íntimo de Roosevelt y de Oliver Wendell Holmes, Albert Hiss era un diplomático del Departamento de Estado acusado por el periodista Whittaker Chambers de pasar documentos secretos a la Unión Soviética. Hiss miente. Hiss decía que había caído en una trampa de Nixon y J. Edgar Hoover para desacreditar la política de nuevos tratos. Soy, y no he sido nunca, miembro del Partido Comunista. El caso se resumió en una máquina de escribir Underwood y en un carrete de fotos escondido dentro de una calabaza. Le pregunté a Hiss si había visto antes a Chambers y me dijo que no. Entonces supe que mentía y que ya le tenía. Después de 2 juicios, Hiss fue declarado culpable, no como espía, sino como perjuro. Para algunos Nixon era un héroe y un patriota, pero para otros muchos se promocionaba sin ninguna vergüenza. Eleanor Roosevelt le condenó furiosamente. Nixon culpó a Truman, Hutchison y a todo el Partido Demócrata por haber perdido China en 1944 y culpaba a una débil política exterior por la guerra de Corea. Prometo desenmascarar y continuar desenmascarando a la gente que ha vendido a este país. Sus discursos, si bien más sutiles que los de su aliado republicano Joel McCarthy, eran igual de agresivos. ¡Con todos! Ya sabéis que desgraciadamente para el mundo, China se ha vuelto comunista. Mao es un monstruo. ¿Por qué? ¿Quién en el Departamento de Estado vela por los intereses americanos? ¿Quién ha dado a Rusia la bomba atómica? La Unión Soviética es un ejemplo de desarrollo de un Estado esclavo. Dominado por demonios que parecían más personales que políticos, Nixon se convirtió en el candidato a vicepresidente con Eisenhower en 1952. Pero surgió la crisis de Chequers. Nixon fue acusado de ocultar una fundación con fondos secretos. A punto de ser cesado por Ike, salió por televisión en una entrevista sin precedentes. Voy a facilitar a esta audiencia televisiva un informe completo de lo que he ganado, todo lo que he gastado. La lista incluía su casa, su coche, el abrigo republicano de Pat y por último algo que se ha convertido en histórico, un regalo sentimental de un hombre de negocios de Texas. ¿Saben qué era? Un pequeño Cocker Spaniel metido en una cesta que me enviaban desde Texas. Era negro, con manchas blancas. Y nuestra querida hija Tricia, de 6 años, le llamó... Le vieron 58 millones de personas. A todos los niños les encantan los Sin perros. ninguna vergüenza. Y quiero decir aquí... Fue manipulador. Sin importar lo que digan de mí, que nos lo quedamos. Fue un enorme éxito. Permaneció en la escena nacional durante 2 mandatos como vicepresidente con Eisenhower en contra de Khrushchev y en el debate Kitchen en Moscú. Apedreado por la muchedumbre en Venezuela, Nixon una vez más se convirtió en un héroe nacional. Pero todo terminó estrepitosamente al enfrentarse a Kennedy en el 60 y a E.G. Brown en California en el 62. Y así termina una gran carrera política americana. La verdad es que nunca supimos quién era Richard Nixon en realidad. Y ahora que se ha ido, nunca lo sabremos.